La historia de Agelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que además de YouTube pueden encontrar nuestros relatos en Spreaker, Spotify, Apple Podcast y la mayoría de plataformas de podcast disponible. También les recordamos que si quieren compartir algún relato con nosotros, pueden hacerlo al correo tuhistoria@hablemosdeterror.com. Hoy continuamos con El hombre del costal. Si no escucharon el primer episodio, les recomiendo que lo hagan para entrar en contexto. Como siempre, les recomiendo usar audífonos, volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. En aquel costal también se encontraron restos de sangre de la víctima, pero no solo de él. Había también sangre y ADN que hasta ahora no se han podido identificar con certeza en ninguna base de datos. Para la policía, lo único claro era que aquel muchacho fue trasladado en aquel costal. Por ello rápidamente, de manera interna, comenzó a surgir un nombre para tal cruel y despiadado asesino: el hombre del costal. El hombre del costal. Primera parte. El mito del demonio. La mañana era más fría de lo habitual, y la inquietud e incertidumbre se hacía notar en cada rostro de los hombres de la escueta comisaría. Las habituales charlas antes de empezar la jornada junto a un café y junto a unas donas habían desaparecido, y todos parecían ensimismados en sus escritorios. «Buen día, comisario Reyes. ¿Es cierto que el destripador ya tiene nombre?», preguntó un joven e iluso oficial recién llegado a la región, mientras observaba al comisario servirse un café en la máquina dispensadora. El comisario solo observó al joven policía mientras degustaba un par de veces su producto para checar dulzor y revolver ágilmente su contenido. Luego, a paso cansino, desfiló hacia una pequeña sala destinada a reuniones y a casos importantes. Todo el personal comenzó a seguir sus pasos, y pronto el pequeño lugar se repletó de agentes policiales y algunas autoridades locales preocupadas. La reunión diaria para ver los avances del caso estaba pronto a comenzar. Aquel joven, recientemente egresado, era el más nervioso. Su apellido era Méndez, y parecía algo incómodo o asustado. Y en un intento torpe de calmar su ansiedad o de querer ser considerado, abrió la boca inoportunamente. «Muchachos, ¿qué de cierto que nuestro asesino ya tiene seudónimo? El hombre del costal». No hubo respuestas, solo furtivas miradas que casi lo tragaron en aquella sala, y poco le quedó donde meterse luego de aquella tonta intervención. Si bien había llegado hace tan solo una semana, tenía razón respecto a su pregunta y comentario. Efectivamente, el hombre del costal era el seudónimo que circulaba no solo dentro de la policía, pues se había permeado rápidamente hacia los medios, y por lógica se esparció por cada rincón del pueblo como un virus letal y atemorizante. Pronto la gente comenzó a hablar del hombre del costal, casi como aquella figura mítica y terrorífica de los peores cuentos de horror que de niño nos relataban nuestros padres y abuelos. Decenas de reportes y llamadas comenzaron a recibirse a diario, donde muchos confundían incluso a personas en situación de calle, quienes cargaban a sus espaldas despojos y bolsas con enseres o artículos recogidos de la basura, con este implacable asesino. La psicosis colectiva se había instalado
y la sugestión pronto trajo un mar de pistas inútiles en donde algunos incluso aseveraban ver a un hombre cargando niños dentro del bosque por las noches, desatando todo tipo de operación policial que hasta ahora resultaba solo una pérdida de tiempo. En el intertanto, apareció un nuevo cadáver en similares circunstancias, o más bien peores. Un habitual trailero, quien muy de madrugada llegaba con carga al pueblo, se topó con la espantosa escena junto a la carretera, haciendo imposible no detener su marcha. A un costado de la ruta y adosado a uno de los cientos de árboles que acompañan el camino, un nuevo cadáver yacía en posición de crucifixión, estirado con sogas desde sus puños, sus piernas colgando y su interior completamente vaciado. Tan pronto se llegó al lugar, bajaron rápidamente al pobre muchacho para evitar el morbo, pues el ensañamiento era tal que hasta los propios funcionarios terminaron con repulsión haciendo su trabajo. Esta vez no lo escondió. Quería mostrarnos su trabajo que ya me daba la impresión de que parecía burlarse de Dios. Algo de odio había en este ser hacia lo divino, y dejar los cuerpos en tal posición era blasfemia misma, una clara ofensa o una burla hacia lo sagrado. Esta vez no hubo ningún costal recuperado ni rastro alguno. Nuevamente se comprobó que aquel muchacho fue torturado y asesinado en otro lugar. Al parecer el asesino tenía un lugar para sus horrendos rituales, y dar con él prontamente era la clave de todo. Pero se hacía completamente difícil siquiera imaginar dónde estaba en tan extenso territorio boscoso. Más aún, sin tener ninguna huella que nos guiara para tal. Los días transcurrían, y más allá de tejer ideas sobre el supuesto modus operandi de tan bestial asesino, no había nada concreto hasta ahora, y todo se resumía en días y noches de patrullaje, acompañados de búsquedas organizadas por cuadrantes en los bosques que rodeaban al pueblo. Sin embargo, había extraoficialmente una pista, o más bien una idea completamente irracional que llegó a oídos del comisario. Era descabellada, y si bien en un principio fue inmediatamente descartada, con el paso de los días, comenzó a tener algo de sentido para él. Más aún cuando en la desesperación de no tener absolutamente nada, comenzó a investigar casi como un presentimiento sobre aquel extraño hombre del costal y los mitos sobre él. Luego de leer la información referida a este mito y unas cuantas historias que circulan en la web, cayó en cuenta que ciertas características de los cuerpos guardaban similitud con esta mítica leyenda, llegando incluso a deducir que tal vez, y solo tal vez, se trataba de algún imitador que decidió sembrar el terror copiando toda esta espeluznante leyenda. Movió su cabeza, negando tales ideas, pero pronto comenzaron a quitarle el sueño y a no quitarse de su mente, pese a que sabía que jamás podría utilizar tales ideas o teorías como línea de investigación. Aquellas ideas que comenzaron a encenderse en su mente tuvieron su origen la tarde en que aquella extraña anciana ingresó a la comisaría preguntando por él. Con vestimenta mapuche y muchos años a cuentas, llegó por sus propios medios y sin cita alguna, sorprendiendo a todos. La anciana era una machi importante y conocida de estas tierras, y exigió exclusivamente hablar con el comisario. Para ponerlos en contexto, un machi es una figura central de la medicina mapuche, quien utiliza poderes curativos basados en plantas y sustancias, pero también tiene poder espiritual, en cuyo plano los utiliza para resolver preocupaciones de la sociedad respecto a fuerzas espirituales, malignas y dañinas. Se dice que sus poderes alcanzan incluso para descubrir cosas ocultas y sobrenaturales. Lo que está matando a nuestros niños no es una persona, es una entidad demoníaca, afirmó con total seguridad la machi
clavando sus cansados ojos grises sobre los míos, aún más cansados de noches sin dormir lo suficiente. La escucho, señora. Tiene mi atención. Fue lo único que atiné a responder, pensando en que era una de las tantas pistas inútiles que colmaban mi cuaderno de notas. Viene por las noches a mis sueños, como una premonición. Es algo oscuro y poderoso. Un demonio que está utilizando el cuerpo de una persona para alimentarse y sobrevivir entre nosotros. Necesita comer y beber sangre caliente de almas puras e inocentes para permanecer y no trascender al lugar donde pertenece, al infierno. La sangre le permite apoderarse del alma pura de sus víctimas y parecer uno más entre nosotros. Devorar su carne interior le da las fuerzas y el poder. Sé que tal vez no me creerá. Solo le diré que a mis 90 años he visto la maldad de tantas formas que no estoy equivocada. Desde que comenzó esto y llegó a mis sueños, he realizado ceremonias, rituales, y créame, es un ser impuro que camina entre nosotros. Podría ser usted o alguno de sus colegas que nos observan en esta oficina. Tiene forma humana y puede estar donde menos lo piense o en el cuerpo de quien menos sospeche. Cuídese, comisario. Vine a usted porque en mis sueños también vi su alma enfrentarse a esta cosa. Algo tendrá que hacer en todo esto. Se lo aseguro. No supe qué decir. Tan solo la observé posar sus quebrantadas manos sobre las mías, esbozarme una sonrisa afable y luego verla salir de la oficina. Pero, ¿qué rayos había sido todo esto? Hasta sentí un indescriptible miedo en mi pecho. Nada de lo que había escuchado podría siquiera llevarlo a una línea investigativa o presentarlo frente a todos. Pese al prestigio y credibilidad que tienen estas personas en la zona, nadie me iba a creer. Siempre he sido un hombre escéptico y no creo en cosas sobrenaturales, pero algo de sentido tenían ciertas palabras de la anciana. Aquel maldito ensañamiento con los niños, cómo dejaba los cuerpos expuestos casi como un ritual, enalteciéndose de sus atrocidades y disfrutando ver sufrir a los familiares y de tener a todo un pueblo aterrado. Sonaba ciertamente como maldad pura y demoníaca, como alguien que se alimenta de nuestros miedos, sobre todo el de nuestros pequeños, viviendo encerrados, llorando al cielo para no ser la próxima víctima del hombre del costal. A la mañana siguiente me vi parado frente a todo el cuartel policial. Esta vez las manos me sudaban, y si bien era una reunión más de las tantas que hemos sostenido por el caso, sabía algo que el resto no. Aquel relato de la anciana, ya palabras no quedaban, al menos no alentadoras. Tampoco nuevas pistas congruentes que nos llevaran al paradero de este desquiciado asesino. Los forenses por su parte confirmaban la utilización del mismo tipo de arma cortopunzante en todas las víctimas. También la falta de todos los órganos internos, sin alguna selección particular por alguno de ellos, lo que nos alejaba un poco de teorías sobre tráfico de órganos. Sin embargo, hubo algo particular en la última víctima que estaba por confirmarse. Al parecer se logró dar con una pequeña marca de mordedura en el costado izquierdo de la abertura torácica. Podría ser solo de algún animal que se topó con el cuerpo, pero quizás, y de confirmarlo, también pudo ser este enfermo intentando comer o sació su apetito en caliente. De ser así, podríamos estar ante un caso de canibalismo. Mientras hablábamos de esta importante y particular nueva pista, la cual por cierto estaba siendo analizada, vino a mi mente el relato de aquella anciana, asociando rápidamente la parte en que este demonio, como lo denominaba ella, comía carne humana. Sin dudarlo, expuse ante todos algunas posibles teorías de que él o los asesinos podrían ser parte de algún culto satánico o enfermizo, siendo parte del ritual la extracción de órganos para su consumo,
no descartando dicha posibilidad de nuestras próximas indagaciones. El reloj marcaba casi las 7 de la tarde. No había ido a casa y estábamos pronto a un nuevo toque de queda cuando entró la llamada. Era la familia Soto, y un padre desesperado solicitaba la presencia policial. Afuera de su hogar, una extraña persona, oscura y siniestra, acechaba a los suyos desde la penumbra. Llegamos a los pocos minutos en un par de patrullas al lugar, con las pulsaciones al 100, ante la posibilidad de toparnos con nuestro asesino, y armas en mano revisamos todo el perímetro. Los Soto tenían un terreno extenso, con bastantes perros que resguardaban, y fueron estos quienes alertaron de la presencia merodeando. ¿Está todo bien, don Carlos? Revisamos los alrededores y no hemos encontrado nada, ni a nadie sospechoso para su tranquilidad. ¿Tranquilidad?, contestó en un tono ofuscado y con una mirada llena de coraje mientras abrazaba a su esposa e hijos. Sé lo que vi. Esa cosa estuvo parada frente a nuestra casa por largos minutos. Lo amenacé hasta con mi rifle y parecía no importarle. Estoy casi seguro de que era el asesino. Estamos haciendo todo lo que podemos, don Carlos. Le dejaré una patrulla rondando esta noche para su tranquilidad. Era lo único que podíamos ofrecerle. En eso, unos gritos horrendos y desgarradores llegaban desde la calle, unas cuantas casas más hacia el este. Corrimos de inmediato desenfundando nuestras armas y exaltados por la magnitud del griterío. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Mis hijos desaparecieron! ¡Se los llevó el asesino! Doña Evelyn solo alcanzó a dar unos pasos frente a nosotros, antes de caer derrumbada al suelo, a punto de desmayarse, desconsolada, angustiada y completamente aterrada. Sus hijos jugaban en el patio trasero de la casa y habían desaparecido de la nada y misteriosamente en cosa de minutos. Solo bastó que su madre les quitara un ojo de encima por unos instantes y ya no estaban ahí. Solo alcanzó a sentir sus gritos, que se extinguieron rápidamente, y desesperada recorrió incansablemente los alrededores. Luis, de 5 años, y Juan Pablo, de 11, estaban desaparecidos. Las unidades con perros rastreadores y más hombres llegaron rápidamente, iniciando una intensa, angustiante y desesperada búsqueda. Las casas del sector colindan con unos de los cientos de bosques que rodeaban a este pueblo, y precisamente este se extendía varios kilómetros, dificultando aún más la búsqueda. Pero la situación estaba fresca, por decirlo de cierta manera. Había pasado menos de 1 hora, y si era el asesino, el responsable de esto no podía estar tan lejos, al menos no cargando a sus espaldas 2 cuerpos en un costal. Por primera vez, sentía que lo tenía cerca,